Buenas tardes, bienvenidos a la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Dr. Serge Reynaud de la Perrière, al 7º Congreso de la Fundación, que se transmite desde la ARRAN número 1 en el Limón Maracay. En esta tarde vamos a exponer el tema de la meditación como un proceso complejo del yoguismo, con algunos modelos de aplicación. Mi nombre es Luis Orlando Rodríguez Villa. Soy licenciado en Psicología del City College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Realicé estudios especializados de astrofísica en el City College y también en teatro en el City College. Soy Per Diem Certificated Teacher en Community School y District 6 en la Universidad de Nueva York. Soy director de cátedra de Unity, organización internacional en la ciudad de Nueva York. Fui vicepresidente, vicerrector académico del Gimnasio Moderno Americano en Medellín, Colombia. Soy asesor investigador de York University, de la UNESCO y la Gran Fraternidad Universal sobre las poblaciones indígenas. Realicé estudios de traducción especializada en el inglés en Lehman College, Truman College, San Francisco, California. He sido profesor académico en 3 universidades en el área de la yoga: Instituto Politécnico Universitario Jaime Sasa Cadavid, Universidad de AFIT, Escuela de Administración y Finanzas, Universidad Central de Venezuela. Soy representante de la Fundación del Dr. Serge Reynaud de la Perrière ante el Consejo Económico y Social y el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. Vamos a compartir pantalla para entrar en el tema que vamos a tratar. La meditación como un proceso complejo del yoguismo. Aproximación a algunos modelos de aplicación. Como bien lo expresa el doctor Hari Sharma, un investigador de la India, desde 1960 se han realizado miles de estudios que concluyen que la meditación crea un estado de relajación. Pero el término meditación se utiliza ahora de forma vaga para referirse a una gran cantidad de técnicas diversas. Estos incluyen contemplación, concentración, uso de sonidos de la naturaleza como el océano, meditación guiada, ejercicios de movimiento meditativo como yoga y tai chi, qigong, ejercicios de respiración y mantras. Estas técnicas funcionan en diferentes niveles como los sentidos, la mente, el intelecto y las emociones. Vemos aquí una fotografía del doctor Sharma. El doctor Hari Sharma es médico y también médico ayurvédico y ha buscado integrar estas dos áreas a través de un centro para la reunificación de todas estas técnicas. Algunas técnicas son fáciles de aprender, continúa doctor Hari Sharma, y de practicar.
mientras que otras son más difíciles y pueden hacer que los participantes abandonen la práctica con bastante rapidez. Según la ciencia védica, el conocimiento de los textos védicos de la antigua India, el verdadero propósito de la meditación es conectarse uno mismo con el yo interior profundo. Las técnicas que logran ese objetivo sirven al verdadero propósito de la meditación. Aun cuando algunas de las técnicas aludidas pueden llegar al nivel de la meditación, se requiere incorporar dentro de ellas las etapas que son requeridas para ello. ¿Por qué hablamos de la meditación como un proceso complejo? Se tomó el término de proceso complejo del yoguismo en alusión al término pensamiento complejo del filósofo francés Edgar Morin, que se refiere a la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real. Ante la emergencia de hechos u objetos multidimensionales, interactivos y con componentes aleatorios o azarosos, el sujeto se ve obligado a desarrollar una estrategia de pensamiento que no sea reductiva ni totalizante, sino reflexiva, nos dice Morin, quien denominó a dicha capacidad como pensamiento complejo. Tenemos aquí una fotografía de este gran sabio, gran maestro, investigador de la UNESCO, quien celebra el día 6 de julio sus 100 años y todavía sigue escribiendo. Y el gobierno de Francia, presidido por el presidente de la República y la UNESCO, rendirán un homenaje a este gran pensador, Edgar Morin, autor de la obra Los 7 Saberes. Esta obra ha sido traducida a numerosos idiomas en todo el planeta. ¿Qué es el yoguismo? En una de sus 100 obras, el doctor Serrano de la Ferrier expresa: el yoguismo es un trabajo de perfeccionamiento espiritual y la yoga, o el yoga, del sánscrito yug, unión, conexión, unificación. Es una filosofía trascendental, es decir, un modo de existencia que afronta la solución de los problemas, que por abarcar la totalidad rechaza las canalizaciones incompletas. Yoga Yoguismo, una de las 100 obras de este eminente sabio francés, doctor Serrano de la Ferrier. Y justamente este término yoguismo vendría a ser equivalente al término de pensamiento complejo. Observamos aquí al doctor Serrano de la Ferrier en la práctica que inaugura su actividad de difusión del yoga en Sudamérica para todo el mundo, en Maracay, el Arran del Limón, Maracay, en 1948. Doctor Serrano de la Ferrier dando inicio a las prácticas de yoga en Venezuela. Objetivo. El propósito de este trabajo es presentar la meditación como un proceso complejo del yoguismo que engloba diversas técnicas para la meditación. Este objetivo incluye los siguientes aspectos. 1. Cuantificación y cualificación de los procesos meditativos.
2. Lo objetivo como subjetivo y lo subjetivo como objetivo en la meditación. 3. La meditación como un viaje organizado al centro de nosotros mismos. 4. La imaginación creativa como gran herramienta. La imaginación no creativa como gran peligro en la meditación. 5. El uso de los símbolos en la meditación. 6. Los colores y las formas externas e internas en las primeras etapas de la meditación. La desaparición o trascendencia de las formas, de los colores, de la imaginación y de los procesos racionales en la meditación. 7. Modelos, 14 modelos para usar en la meditación. Pránico, formas, letras, colores, sonidos, reflexión, dinamismo muscular, fisiológico y psicológico. Primero, la cuantificación y cualificación de los beneficios del avance en la meditación. Las diferentes técnicas de meditación pueden ser clasificadas de acuerdo con el enfoque. Algunas se ubican en el campo de la percepción y la experiencia. Otras se enfocan en un objeto determinado. Hay también técnicas que integran los dos aspectos. ¿Qué beneficios tiene la meditación? Algunas investigaciones y técnicas de meditación. Investigación y verificación de diferentes metodologías. Debido al extenso del material sobre las investigaciones sobre los beneficios curativos de la meditación, solo haremos una descripción de lo que se ha incluido en los anexos al final, ya que ese material no constituye el objetivo principal de este estudio. Investigación 1. Meditación, procesos y efectos. Por Hari Sharma, el investigador que mencionamos al inicio. Efectos observados en varios tipos de meditadores, como el Raja Yoga, el Zen, los meditadores del arte de vivir y las oraciones musulmanas. Ayurveda 2015, julio-septiembre. Vemos aquí un gráfico sobre la función cardíaco-respiratoria que se mejora con la meditación. El efecto positivo se ha observado en la función cardiorrespiratoria y autonómica. Estos efectos son el cambio del equilibrio autónomo al lado parasimpático, la disminución de la actividad simpática y la mejora del equilibrio simpático vago. También se observó un efecto significativo de la meditación sobre los parámetros de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Se realizó un estudio longitudinal entre 30 voluntarios en el Departamento de Fisiología de Bhopal. Observamos este gráfico, la meditación mejora el equilibrio parasimpático. Investigación 2. Está comprobado. La meditación sí cambia el cuerpo y la mente. Por Gretchen Reynolds. Un estudio publicado el 28 de febrero de 2016 por la revista Biological Psychiatry proporcionó un rigor científico a la meditación consciente y por primera vez muestra que, a diferencia de un placebo, puede cambiar el cerebro de la gente común y corriente y posiblemente mejorar su salud.
el doctor Creswell logró fingir la meditación consciente. Primero reclutaron a 35 hombres y mujeres desempleados que buscaban trabajo y padecían de un estrés considerable. Les tomaron muestras de sangre y tomografías del cerebro. A la mitad de los sujetos les enseñaron meditación consciente formal en un centro de retiro. El resto realizó una especie de falsa meditación consciente enfocada en la relajación y en distraer de las preocupaciones y el estrés. Después de 3 días, los participantes dijeron a los investigadores que se sentían renovados y con mayor capacidad de soportar el estrés del desempleo. Sin embargo, las topografías de seguimiento mostraron diferencias únicamente en aquellos que habían practicado la meditación consciente. Había más actividad o comunicación entre las partes de su cerebro que procesan las reacciones relacionadas al estrés, así como en otras áreas asociadas con la concentración y la tranquilidad. 4 meses después, quienes habían puesto en práctica la meditación consciente tenían en la sangre menores niveles de un indicador de inflamación nociva comparados con los del grupo de relajación. Aunque pocos integrantes del primer grupo seguían con la meditación. Investigación 3. Investigación de la conciencia plena. Acceso a la revista del Directorio de Maestros, 11 de noviembre de 2018. Investigación de la mentalidad, Mindfulness Research, por Marina Slochin Adobe Stock. Aquí se presenta un resumen de 10 cosas que sabemos sobre la meditación proporcionada por Jeremy Adam Smith, Jill Sutton, Odia Haseiri, MFT, y Kyra M. Newman. El artículo publicado por Perspectives on Psychological Science sostiene que todavía hay mucho que no entendemos sobre la atención y la meditación. Según la investigación de la neurociencia, las prácticas de atención plena o meditación amortiguan la actividad de nuestra amígdala y aumentan las conexiones entre la amígdala y la corteza prefrontal. Ambas partes del cerebro nos ayudan a ser menos reactivos a los factores estresantes y a recuperarnos mejor del estrés cuando lo experimentamos. La meditación parece aumentar la compasión. Parece hacer esto al disminuir la actividad de la amígdala en presencia del sufrimiento. Al mismo tiempo que activa circuitos en el cerebro que están conectados con los buenos sentimientos y el amor. Observamos esta gráfica donde vemos el cerebro y en amarillo vemos la amígdala y un córtex prefrontal. La amígdala y la corteza prefrontal. Un pequeño estudio piloto de 2016 usó neuroimágenes para ver cómo la práctica de la meditación cambió el cerebro de los padres y luego preguntó a los niños sobre la calidad de su crianza. Los resultados sugieren que la práctica de la atención plena o meditación pareció activar la parte del cerebro involucrada en la empatía y la regulación emocional. La ínsula anterior izquierda, circunvolución frontal inferior.
y los niños mostraron mayor satisfacción por el cambio de actitud de sus padres. Investigación 4. Un nuevo informe basado en datos de la encuesta nacional de entrevistas de salud, NHIS, de los Estados Unidos de 2017, encontró que el uso de la meditación por parte de los adultos estadounidenses en los últimos 12 meses se triplicó entre 2012 y 2017 del 4.1% al 14.2%. El uso de la meditación por parte de niños estadounidenses de 4 a 17 años también aumentó significativamente del 0.6% en 2012 al 5% en 2017. Investigación 5. La ciencia de la meditación en Inglaterra. Un reciente estudio de metaanálisis sobre los efectos de meditación, atención plena, en el cerebro fue realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Columbia Británica. El estudio titulado La meditación está asociada con una estructura cerebral alterada, una revisión sistemática y un metaanálisis de la neuroimagen morfogénica en practicantes de meditación, concluyó que los cerebros de los meditadores eran estructuralmente diferentes a los de los no meditadores. Por ejemplo, se descubrió que la corteza cingulada anterior, el área asociada con el control de los impulsos y el mantenimiento de la atención, tienen más masa de tejido. También se descubrió que los cerebros de los meditadores constantes tienen tejido más grueso en las regiones responsables de la conciencia corporal, el enfoque mejorado, el manejo del estrés y el control de la atención. Estas observaciones reflejan una verdad más amplia sobre la neuroplasticidad cerebral a lo largo de toda la vida de un ser humano. Vemos aquí cambios observados en el cerebro durante la meditación. Y tenemos aquí un link con el cual ustedes pueden hacer un clic y entonces remitirse a estos estudios en detalle. Investigación 6. Efectos negativos de la meditación. Schlosser, M. Sparby, T. Boras, Jones, R. Merchant, en el 2019 observaron que más allá de los supuestos beneficios de la meditación, encontraron experiencias desagradables relacionadas con la meditación en los meditadores. Otros estudios anteriores sobre los efectos negativos de la meditación, en particular de la meditación trascendental no budista, son French, A.P. Smith, A.C. y Ingalls, 1975, meditación trascendental, pruebas de realidad alterada y cambios de comportamiento, informe de un caso, revista de enfermedades nerviosas y mentales, 161, 155, 58. Lázaro, A.A. 1976, problemas psiquiátricos precipitados por la meditación trascendental, informes psicológicos 392, 601, 602. Otis, L.S. 1984, efectos adversos de la meditación trascendental. Es importante recalcar en este punto que no es necesariamente la meditación trascendental, sino la forma como los practicantes han abordado estas técnicas, como vamos a ver más adelante. Investigación 7. Salud y medicina.
cuando la ciencia se encuentra con la atención plena, meditación, de la Gaceta de Harvard. La investigación de desórdenes utiliza imágenes de resonancia magnética funcional, fMRI, que no solo toma imágenes del cerebro como lo hace una resonancia magnética normal, sino que también registra la actividad cerebral que ocurre durante la exploración. En 2012 demostró que los cambios en la actividad cerebral en sujetos que han aprendido a meditar se mantienen firmes incluso cuando no están meditando. Del Bordes tomó exploraciones del antes y el después de sujetos que aprendieron a meditar en el transcurso de 2 meses. Ella los escaneó no mientras meditaban, sino mientras realizaban tareas cotidianas. Las exploraciones aún detectaron cambios en los patrones de activación cerebral de los sujetos. Desde el principio hasta el final del estudio, la primera vez que se detectó un cambio de este tipo en una parte del cerebro llamado la amígdala. Punto número 2 de nuestro estudio. Lo objetivo y lo subjetivo en la meditación. El doctor Serrano de la Ferrier expresa: toda la doctrina hindú se ocupa de la eliminación de la falsa manera de ver lo objetivo y lo subjetivo, la costumbre de invertir lo verdadero y lo falso sin reconocer su sentido. Así, poco a poco, cuando en la meditación el pensamiento abogado alrededor del objeto, haciendo uso de la meditación, entonces hay que fijarlo más especialmente en el centro del objeto. Es decir, más cerca de la realidad objetiva, a fin de limitar el campo de la meditación para llegar a la concentración. Observamos aquí esta imagen, esta fotografía del doctor Serrano de la Ferrier en una práctica de yoga tibetana en Nueva York en el año de 1950. De la Ferrier continúa: al fijar nuestra imagen en un espejo, nuestra verdadera individualidad no está allí. Y por otra parte, el verdadero yo no puede ser la imagen en el espejo. Dharana es fijar su atención hacia un objeto, objetivo o subjetivo, sin que esta atención sea inmóvil. Es decir, que debe haber visualización alrededor de dicho objeto. 3. El doctor Serrano de la Ferrier continúa diciendo: la meditación es el ejercicio del pensamiento que consiste en la prolongación de la vista interna sobre una cosa. En su obra Yoga Yogismo, de la Ferrier plantea una serie de conceptos básicos sobre la meditación cuando dice: meditar es como sentirse viajar, y nos expresa: nosotros, por nuestra parte, realizamos muy bien que todo es maya, que todo es ilusorio, y por lo tanto, si nos quedamos aprisionados en el tiempo y en el espacio, estamos limitados en nuestra existencia y en nuestra expresión. El presente es el tiempo apenas de una fracción de relámpago. Sin embargo, hay que detenerlo, inmovilizar el pensamiento en este preciso instante, y de esta línea de separación entre el pasado y el futuro, hacer un agrandamiento, ensancharla, de manera de quedarnos sin vacilar con el pensamiento en este estado. Ese es el presente. Y fijar el pensamiento en él
es estar en el universo eterno, la verdad. La meditación tiene por objeto, continúa el doctor de la Ferrier, vagar alrededor de este pasado y de este futuro, en los cuales yerra constantemente el pensamiento. En cambio, la concentración consiste en fijar su idea en aquella línea vertical que constituye el presente y no moverla. Sin embargo, por medio de un mecanismo que hace parte de las leyes de causa-efecto, el karma, el pensamiento está atraído siempre hacia la meditación durante un tiempo más o menos prolongado, variable según se practiquen los ejercicios. Es decir, oscila fuera de la línea del presente hacia un pensamiento pasado o una idea futura. Y continúa de la Ferrier. En tanto que nos quedamos en los límites del tiempo y del espacio, estamos en el error. Estudios, discusiones, análisis, observaciones, prácticas, doctrinas, todo es ilusorio, magia de los sentidos, espejo del espíritu. Solo la identificación es verdadera. Punto número 4. Meditación e imaginación. En la mayoría de las diferentes técnicas meditativas se ha observado una conexión con la imaginación y la reflexión, lo cual tiende a posibilitar el avance superior de la conciencia y de la inteligencia creativa. Meditar sin el control de la imaginación es caer en el plano del inconsciente, lo cual no es el objetivo de la meditación. La meditación no creativa. No hay que confundir la meditación con el sueño o el ensueño. La meditación es un proceso creativo y consciente. Se requiere para meditar conocer bien física y biológicamente el objeto que es objetivo de la meditación. Punto número 5. Los símbolos en la meditación. Existen numerosos símbolos para la meditación. Algunos ejemplos: el Tai Chi, que es un círculo con la división blanca y negra, el cual contiene las oposiciones en la filosofía china que expresa así el mundo en manifestación. Vemos aquí este bello gráfico, el yin y el yang, fuerzas opuestas y complementarias. El tarot. Son las cartas originales, pero no las cartas de juego comunes. En los viejos tiempos, los maestros daban a sus discípulos en su iniciación una carta del tarot sobre la cual debían meditar hasta alcanzar alguna forma de iluminación. Después, él recibiría otra carta, y cuando el maestro había ya dado 2 o 3 cartas del tarot, el discípulo debía estar capacitado para entender la filosofía completa. Vemos aquí el tarot de Thoth egipcio. La primera lámina que observamos aquí es la número 10, o la rueda del destino, que sube y baja, mostrando así pues el destino de todos los seres: progreso, decadencia, muerte, renacimiento, para pasar entonces a la número 2, que representa la integración en la unidad, y que hasta lograrla entonces en la iluminación, acorde con la concepción de la meditación, no podemos escaparnos de esa rueda de la lámina 10, que es el samsara. Y vemos aquí que esto se logra entonces por medio de un proceso que está representado por el ermitaño, que puede ser un pensador o un artista, pero que tienen estas calidades,
o un monje, pero cuya característica es la reflexión profunda, la meditación, entregarse a todas estas experiencias y prácticas. Punto número 6. Trascendencia de las formas. En el proceso meditativo puede ocurrir la desaparición o trascendencia de las formas, de los colores, de la imaginación y de los procesos racionales en la meditación, porque se va más allá del objeto o de lo conceptual. También en algunas técnicas meditativas se experimenta la aceleración y la desaceleración en la velocidad de los procesos meditativos. Hay técnicas meditativas donde se va del movimiento lento al movimiento rápido, como en las danzas meditativas o en algunas técnicas de la mantra yoga meditación, donde se comienza con un japa al cual se le da velocidad verbal y después entonces se hace silencio y se continúa con la repetición, dando más velocidad mental con el pensamiento hasta que desaparece el mantra, donde se va de la recitación del mantra lento hasta la aceleración del mantra, donde se pasa del cuerpo a la mente, que puede adquirir mayor velocidad. Y esto se observa en estas prácticas, pero si no se tiene una debida preparación que combine entonces los angas de la yoga, los cuidados, la alimentación, el control de las posturas del cuerpo, el control respiratorio. El peligro está entonces que estas personas se pueden volver como zombies o extremadamente pasivos o perder el control, porque esa misma velocidad que le quieren dar al pensamiento sin estar preparada es la misma que los derrumba. Lo mismo sucede en la percepción de los colores y en la contemplación de los mandalas. 14 diferentes modelos para usar en la meditación. Estos son los diferentes modelos: pránico, formas, letras, colores, sonidos, reflexión, dinamismo muscular, fisiológico y psicológico, cabalístico, etc. Modelo número 1, la Hatha Yoga. Hay 3 niveles que se pueden medir a través de lo que se denomina en yoga los angas. De acuerdo con los grandes maestros de yoga, se puede observar el avance en los procesos de un estudiante de yoga en 3 niveles. 1, yama y niyama o reglas de vida. 2, asanas, pranayama y pratyahara. Asanas para la energetización, pranayama para la vitalización y pratyahara para el control de las percepciones sensoriales. 3, dharana, dhyana y samadhi, que representan entonces dharana la realización, dhyana la unión, la integración y samadhi la iluminación final. Después de presentar los angas del yoga, yama precauciones para la salud del cuerpo, niyama precauciones para la salud de la mente, posturas del cuerpo, control de las percepciones sensoriales, que son etapas previas a la verdadera meditación. El doctor de la Ferrier presenta dharana, dhyana y samadhi, que son estados mucho más internos que los 5 precedentes. Y no pueden ser obtenidos sino por medio de una síntesis del saber y de la intuición, de la razón, de la sensación, del objetivo y de lo subjetivo. Por ello, el maestro biólogo Sergio Chitel, en su pasada disertación, hablaba en el Sendero de Oro de la meditación, de que entonces, tomando en cuenta todos estos factores, son muy pocos, contados en los dedos de las manos, las personas que realmente practican meditación, concentración. Dharana es meditación, mirar alrededor,
Se establece un contacto paralelo con el pensamiento central. Meditar sobre un lápiz nos hace ir hacia adentro de la madera con que fue construido y el árbol de donde provino. O la crucifixión nos hace pensar en la cruz, la Virgen, etc. Diana o Diana es la concentración. Solo pensar en el lápiz, sin madera, sin árbol o en la crucifixión. Sería solo meditar sobre la cruz del Cristo. Así, Diana significa mirar adentro. Y vendrá el momento cuando incorporaremos el sí con el objeto. Sujeto-objeto, llegando así a la unión. Yuga. Aquí igualmente quiero recordar la observación que hacía el gurú Chitel sobre que dharana, que quiere decir meditación, y meditación está en relación con medir, mientras que dhyana, concentración, está en relación con ser con el centro. Samadhi. En retiro significa literalmente muerto a la vida física de los sentidos. No más maya, no más ilusión, no más gente, sillas, cosas, únicamente ser uno en el gran todo. No más análisis. En la meditación mantenemos la individualidad. En la concentración no hay más individualidad, sino algo que se va incorporando al objeto mediante el pensamiento. Recordemos que individualidad tiene ese componente de individuo, no más división. Las meditaciones de un orden mayor. Cuando el cerebro queda acostumbrado a este género de ejercicios, resultará más cómodo meditar, nos observa el doctor Serrano de la Ferrier, sobre cosas de un orden mayor como la luna, el sol, la estrella polar, etc. Al respecto del último objeto de meditación, las estrellas, el doctor de la Ferrier cita al astrofísico Jonathan Homer Lane como un meditador sobre las estrellas. Vemos aquí esta gráfica. La composición química de las estrellas es sobre todo hidrógeno y helio en estados gaseosos. Son los responsables de su alta energía y de su brillo. La meditación de Jonathan Homer sobre Lane sobre los gases de las estrellas. Lane estaba particularmente interesado en la astronomía y fue el primero en realizar un análisis matemático del Sol como cuerpo gaseoso. Sus investigaciones demostraron las relaciones termodinámicas entre la presión, la temperatura y la densidad del gas dentro del Sol y formaron la base de lo que en el futuro se convertiría en teoría de la evolución estelar. Lane fue un astrofísico e inventor estadounidense. En conclusión, observa el maestro de la Ferrier, Lane tenía razón en sus conclusiones al meditar como astrofísico sobre las estrellas. Ellas son gases perfectos a pesar de sus densidades elevadas. Este era el punto crucial. A pesar de sus densidades elevadas, son gases perfectos. Modelo número 2. Un gurú puede medir nuestro progreso en la meditación y una forma de medición es a través de los skandhas. Constituyen una sola categoría de conciencia, pero difieren en intensidad o capacidad. Rupa es la forma o conciencia de impresión. Vedana es nuestro sentimiento, conciencia de sensación. Samya es nuestra capacidad de ideación o conciencia de diferenciación. Samakarch
que es nuestra síntesis volitiva y capacidad mental o conciencia que nos permite disponer del coeficiente mental y de la intuición por deducción abstracta y apreciación no analítica. Vijnana, la conciencia activa y concepto potencial, lo supramental. Estas 5 clases de conciencia reunidas forman nuestro ser y las evoluciones de nuestra vida están determinadas y condicionadas por ella, las controlemos o no. El mérito de Dhamma es precisamente el trabajar sobre las posibilidades de los skandhas que se encuentran en toda condición de vida. Modelo número 3. El Bhagavad Gita. También un maestro espiritual puede observar el avance de un estudiante de yoga en sus prácticas meditativas, observando el recorrido que éste hace en las 18 vías de la yoga descritas por Krishna a su discípulo Arjuna en el Bhagavad Gita. 1. Visada yoga o trascendencia de la angustia, desaliento, dolor e instintos. 2. Sankhya yoga o trascendencia de Maya, ilusión o espejismo de la vida. 3. Karma yoga o sendero de la acción desinteresada. 4. Karma yoga o vía del conocimiento aplicado a la acción. 5. Sannyasa yoga o yoga de la renunciación. 6. Dhyana yoga o yoga de la concentración. 7. Jnana Vijnana yoga o yoga del discernimiento espiritual. 8. Akshara Brahma yoga o yoga del sonido o de la palabra sagrada. 9. Radha Vidya y Raja Puya o yoga del conocimiento y perfeccionamiento esotérico. Aquí esta bella imagen, pintura del doctor Sorreino de la Ferrier, de Krishna a la derecha y Radha, su esposa a la izquierda. Yoga de las fuerzas mágicas o místicas, o poderes, o los siddhis. 11. Visvarupa Darsanam, o yoga de la manifestación universal. Dar la visión, el darsana al discípulo. 12. Bhakti yoga o yoga devocional o yoga del amor universal. 13. Kshetra Prajna Vibhava, yoga o yoga del conocedor y lo conocido. 14. Unatraya o yoga de los 3 gunas o yoga de la luz, de la actividad y del engaño, los gunas. 15. Purushotana o yoga de la conciencia suprema, de lo trascendente a lo perecedero y a lo imperecedero. 16. Deva Ashura Ampat Baja o yoga de la libertad y la esclavitud. 17. Shraddha Vihaga yoga o yoga de la fe pura, de la fe pasional y de la fe tenebrosa. 18. Sannyasa yoga o yoga de la renuncia y de la liberación. Modelo 4. Mantra meditación. La rueda de las oraciones está entre los más simbólicos objetos religiosos de los tibetanos. Los meditadores sostienen la rueda de la oración y durante las innumerables rotaciones de la rueda, ellos van repitiendo diferentes mantras. La meditación mantra es una forma de meditación que implica la repetición de palabras, frases o sílabas. Mantra proviene de 2 palabras sánscritas que son man y tra. Man significa mente, mientras que tra significa liberación. Om, el mantra de la conciencia universal. Om Namah Shivaya, mantra dedicado al Señor Shiva. Om Namah Shivaya,
que cree que este mantra trae paz al corazón del meditador y alegría a su alma. Om Shanti, 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 utilizado en las tradiciones hindús y budistas por igual. Este mantra se refiere a la paz de la mente, el cuerpo y el habla. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vemos aquí esta hermosa fotografía de Sai Baba, uno de los más grandes maestros de la India del siglo pasado y este siglo, y que difundió la meditación en la luz. Maestro Sai Baba, la meditación en la luz. Y nos dice, la meditación es la base misma de toda disciplina espiritual. Krishna exhortó a Arjuna a ignorar la diversidad en la unidad y a discernir la unidad en la diversidad. Al cantar estos tres nombres del Señor, Hare, Krishna y Rama, estamos invocando al Señor y su energía interior dichosa, dicen los meditadores de Hare Krishna. Om Mani Padme Hum. Este mantra es de origen budista. Su significado es: la joya está en el loto. El loto es su corazón espiritual. Om Tat Sat. Que observamos en la práctica de la ceremonia cósmica. Este es un mantra hindú del Bhagavad Gita. Las tres palabras denotan la verdad oculta. Om se refiere al espíritu infinito. Tat, a todo lo que es. Y Sat, a la verdad. Oración hawaiana, Ho'oponopono. O también meditación que practican especialmente los discípulos del conde de Saint Germain o San Germán. Yo soy, como un mantra de meditación. Modelo número 4, mantra yoga meditación de la Sociedad Internacional de Realización Divina, o CIRD, Centro Cultural Yoga del Gurú Devananda, fundada por el sabio maestro espiritual Swami Guru Devananda Saraswati Ji Maharaj, discípulo descendiente de Sankaracharya del Tíbet. Budismo japonés. Meditación. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, que repiten los discípulos de este budismo japonés, mirando al símbolo llamado el Gohonzo. Consagrar la vida a la ley mística de causa y efecto del budismo japonés. Ven ustedes aquí esta gráfica, que todo lo que dice allí es veneración a la sagrada ley de causa a efecto. ¿Y qué es lo que significa entonces este mantra meditación? El Gohonzo es el nombre entonces de esta imagen, de este método de meditación japonés. Veneración, como dijimos, a la sagrada ley de causa-efecto. Es la invocación que constituye la base de la práctica de todas las formas del budismo Nichiren y representa la ley o última verdad del universo. Modelo número 5. Cábala de Ajina Keter, de Keter a Malkut, árbol cabalístico. Y vemos aquí, recordemos también en el estudio del gurú Sergio Chitel, que nos hablaba de las tres formas de escribir la palabra cábala. Cábala con Q, la más elevada, la más alta, la más sublime. Cábala con K y cábala con C. Recordemos también entonces que este árbol cabalístico contiene 10 céfiros y que entonces arriba de Keter se encuentra justamente Ajin, o sea, la nada, y Keter, la primera manifestación de la manifestación. Y entonces este símbolo
del árbol cabalístico está lleno de gran sabiduría y se utiliza como un medio para practicar la meditación. Y así entonces, cualquier oración, cualquier reflexión, cualquier expresión filosófica o meditativa puede ser ubicada mirando los 10 céfiros. Por ejemplo, cuando decimos, bendito Dios, estamos aquí en Keter, misericordioso, entonces estamos aquí justamente en este punto, en esta céfira que se llama el misericordioso. Y cuando hablamos Padre nuestro que estás en los cielos, entonces estamos aquí en Keter. Santificado sea tu nombre, entonces estamos aquí en Tiferet. Venga a nosotros tu reino, entonces estamos acá en Malkut. Y así entonces cualquier oración se convierte en una forma de meditación que va de Keter a Malkut. Es un gráfico pues que combina la reflexión, la meditación, el yentram, todo ello. El árbol de la cábala, o de la cabala, o de la cabalá, que se puede pronunciar en cualquiera de estas formas. Meditación con las letras hebreas. Un venerable maestro del Aquarius observaba que al practicar la cultura psicofísica puedes pronunciar mentalmente las letras hebreas. Y entonces, mientras hacemos los ejercicios, entonces podemos decir Ale, Be, Taet, Gimel, hasta llegar a Tao. Ale, Be, Gimel, Dale, He, Bal, Sain, He, Te, Yod, Kap, Lamed, Men, Same, Chajin, Pet, Sat, Resting, Tao. Mentalmente, como una disciplina. Y si se hace acompañado del significado, con la conciencia de lo que representa cada una de esas letras, entonces es una forma de meditación en la acción, como vamos a ver ahora. Modelo 6, el Tai Chi. El Tai Chi es una técnica de meditación a través del movimiento según la Escuela de Medicina de Harvard. Algunos de los beneficios de practicar el Tai Chi, que es una gimnasia dinámica. Tai Chi, su práctica mejora el equilibrio, ayuda a reducir dolores relacionados con la artritis, ayuda a reducir el deterioro cognitivo, mejora el estado de ánimo, reduce el estrés, ayuda a mejorar la circulación y a tonificar los músculos. La práctica del Tai Chi es muy bella y uno empieza a sentir esa sutileza que la hace convertir en una práctica meditativa. El Qi Kong, también escrito Qigong, es un arte de origen chino cuyo objetivo es conocer, utilizar y optimizar la acupuntura con las agujas. El Qigong utiliza el movimiento, la respiración y las visualizaciones en la concentración. O sea que también es otra técnica dinámica, ¿verdad? Que se hace con una gran concentración, como se practica la Hatha Yoga, o como se practica el Tai Chi o el Qigong o las danzas sagradas de Gurdjieff. El Qigong se utiliza complementariamente en numerosos hospitales chinos por su eficacia terapéutica. También es práctica común en el mundo de la espiritualidad y en las artes marciales internas. Meditación en las artes marciales. En muchas artes marciales chinas y también artes marciales como el Shaolin, la meditación se considera un componente importante del entrenamiento básico. La meditación puede usarse para desarrollar el enfoque, la claridad mental. Danzas de Gurdjieff o de Gurdjieff. Los derviches. La danza sagrada ha sido considerada como una materia principal de estudio en todas las escuelas esotéricas del este, tanto en tiempos remotos como actualmente, preservando su profundo significado religioso y científico en su sentido real. Aquí observamos pues estas láminas muy hermosas de las prácticas de las danzas de Gurdjieff, llamadas las danzas de los derviches.
y que también se utiliza como un símbolo de meditación y concentración. Danzas indígenas incaicas. Observamos entonces también que existe la meditación solar incaica, que es una técnica milenaria practicada por los sacerdotes solares incas en las escuelas ancestrales del manejo de la luz. Meditación maya. Beneficios de meditar en los nahuales. Apertura a la abundancia material y al disfrute de tus experiencias en la vida. Aumento de energía vital y mejora la salud. Desarrollo de tu capacidad de amar y apertura a la sabiduría espiritual. Modelo 7. Meditación sobre los mandalas. Los mandalas son una excelente herramienta para practicar la meditación, relajarse y concentrarse. También son utilizadas como recurso para el autoconocimiento. Dibujar o colorear estas figuras tienen un gran poder sanador en muchos aspectos. El significado de mandala en sánscrito es el de círculo mágico. Esta figura está conformada por una serie de representaciones simbólicas aglomeradas dentro de un círculo. La utilización de los mandalas se remonta a culturas como el hinduismo y el budismo. Aunque si nos fijamos bien, estas representaciones, consideradas también como espirituales, se encuentran en todas las religiones y culturas. Es por esto que el gran psicólogo Carl Jung era un gran amante de los mandalas, ya que consideraba que este tipo de simbolismo que se repite en distintas culturas pertenecía claramente a lo que él llamó como inconsciente colectivo. Según Carl Jung, estas representaciones simbólicas tenían el poder de transferirnos ideas, pensamientos y la sabiduría de nuestros antepasados. Los mandalas árabes del gurú Ghazi Beik, venerable maestro de la Gran Fraternidad Universal, fundación del Dr. Sir Reino de la Ferrier. El gurú Ghazi Beik es autor de 3 obras sobre mandalas árabes que presentan la tradición iniciática de la Orden del Acuario. Los mandalas son un motivo de meditación y autorrealización espiritual. Vemos aquí este hermoso modelo, este hermoso cuadro, llamado Malek al-Muluk, el rey de reyes. Mandala del gurú Ghazi Beik. Geometría sagrada. Claves de los arturianos por Llanos Art o Llanos Collection de Milada Saki o Seiki. Vemos aquí esta figura también muy preciosa. Códigos arturianos de activación de la conciencia. Tuvimos oportunidad de reunirnos con este gran artista. Creo que es irlandés, holandés, quien justamente presenta estos mandalas que utiliza como experiencia curativa, como experiencia para el conocimiento del ser. Códigos para la activación de la conciencia. Y ahí en Naciones Unidas él pudo dar una conferencia pues que fue muy elogiada y también vino a la Gran Fraternidad Universal en Nueva York. Modelo número 8. Meditación de los alimentos de Ann Whitmore. La meditación sobre el alimento se practica a la hora de las varias comidas durante el día y la noche. Mientras los estudiantes degustan el alimento, se miden los tiempos para la degustación, acompañado de música apropiada y de una campana que señala los tiempos de la planificación y de los alimentos. Se practica con los ojos cerrados y tiene una duración de media hora en cada comida. El propósito es buscar la identificación con la fuerza de vida y con el prana que emana a través de los productos alimenticios. Modelo número 9. Las escrituras sagradas cantadas. Las escrituras sagradas se cantan en el Siddha Yoga, en los ashrams y centros de meditación de Siddha Yoga.
El principal mantra de meditación de Siddha Yoga es Om Namah Shivaya. El canto de Siddha Yoga implica el uso de música y mantras sagrados para entablar un diálogo con lo divino. Otra meditación sobre las escrituras es la meditación cristiana. Justamente en un foro a manera de simposio que se realizó en Bogotá, Colombia, con el gurú Uchitel y otros investigadores de otros diversos grupos, invitados por Rama Kumara, un sacerdote hacía observación de que el cristianismo no ignora la meditación, pero sobre todo, pues, que se practicaba en los conventos desde hace centenares de años y que el proceso es enfocarse deliberadamente en pensamientos acerca de Dios, su palabra y su obra. La meditación es una expresión de la oración cristiana. Se hace con la ayuda de algún libro o escrito como la Biblia, los textos litúrgicos del día, escritos de los padres de la iglesia o de los santos, el Santo Rosario. La Lectio, Catecismo de la Iglesia Católica, sección 2708. La Lectio divina tiene un paso llamado meditatio, en la persona con la ayuda del Espíritu Santo. Trata de escuchar lo que Dios le dice a través de la Biblia. En la meditatio, la persona se pregunta qué le dice el texto leído, confronta ese texto con otros pasajes de la Biblia y ve si el texto le indica alguna sugerencia al ser aplicada en su vida diaria. Modelo número 10. Meditación vipassana. ¿Qué es la meditación vipassana? Vipassana es una antigua técnica de meditación de atención plena. Implica observar sus pensamientos y emociones tal como son, sin juzgarlos ni pensar en ellos. Vipassana es una técnica de meditación tradicional budista en India para mejorar la atención plena o meditación. En Pali, una antigua lengua del budismo, la palabra vipassana significa ver las cosas como realmente son. La traducción literal es vista especial. Práctica de la meditación vipassana. Siéntese, cierre los ojos y respire normalmente. Concéntrense en su respiración natural y en lo que siente. 2. Sea consciente de cada inhalación y exhalación. Observe sus pensamientos, sentimientos y sensaciones sin reaccionar ni juzgar. 3. Si se distrae, simplemente observe la distracción y vuelva a respirar. 4. Trate de hacer eso durante al menos 5 a 10 minutos cuando comience por primera vez. A medida que se acostumbre a esta práctica, trabaje hasta 15 minutos más o menos de meditación vipassana. Modelo número 11. Meditación Zen. ¿Qué es la mentalidad en la meditación Zen? Para regular la mente, los estudiantes de Zen a menudo se dirigen a contar las respiraciones. Se cuentan tanto las exhalaciones como las inhalaciones o solo una de ellas. El recuento puede ser hasta 10 y luego este proceso se repite hasta que la mente se calme. Maestros Zen como Omori Shogen enseñan una serie de exhalaciones e inhalaciones largas y profundas como una forma de prepararse para la meditación de la respiración regular. La atención generalmente se coloca en el centro de energía, Dantian, debajo del ombligo. Con el tiempo, la respiración se vuelve más suave, profunda y lenta. En la práctica de Hon-Si de la meditación sin objeto o no dual, el meditador se esfuerza por ser consciente de la totalidad de los fenómenos en lugar de centrarse en un solo objeto, sin ninguna interferencia, conceptualización, avaricia, búsqueda de objetivos o dualidad sujeto-objeto. También en la meditación Zen, los koans están destinados a ilustrar la visión no conceptual del prajna a que apuntan las enseñanzas budistas. En efecto,
los koans pueden ser una frase que no tenga conceptualmente ningún significado. Modelo número 12. Meditación tántrica. La meditación tántrica tradicional expande la mente y activa la conciencia, junto con el Kriya Yoga. A través de la meditación, el yogi activa los chakras, vibrando a Shakti, para que fluya desde el chakra Muladhara, raíz, por la columna hasta el chakra Sahasrara, corona, que es la conexión con la espiritualidad. Al liberar esta energía a través de la meditación tántrica, el yogi despierta todo el cuerpo y la conciencia. Luego el yogi dirige el Shakti desde su cabeza para formar un cuerpo de energía y luz frente a él. Es a este cuerpo de energía al que el yogi que medita puede dirigir el amor. Luego puede invitar a la energía a regresar a través de su cabeza y bajar a través de los chakras hasta el Muladhara. Modelo 13. Meditación de los 72 genios. La lista de los 72 genios de la Cábala se ha establecido siguiendo las concepciones de la Cábala. Los 72 nombres llamados mágicos se han compuesto en hebreo. Cada ángel o genio tiene un nombre que puede ser invocado en determinadas horas del día o aún en cualquier momento que se necesite. Cada genio tiene una virtud, un poder o una cualidad. Cada persona tiene un genio que le corresponde acorde con su fecha de nacimiento. Vemos aquí estos mandalas. Y vemos aquí en el número, en este que está a la izquierda, donde dice, vencerás como en un combate a la mentira. Este otro que es, el estudio está constante en mi vida diaria. Y este tercero que es, buscar la unión con la pareja. Meditación 14, modelo 14. Cualificación del proceso meditativo. Evaluar y elevar su progreso de meditación y experiencias espirituales por William Bodor y el maestro Huay Chin Nam. La obra Medición de la meditación. Cómo medir y profundizar su realización espiritual. 700 páginas. Es una obra con una amplia referencia de técnicas meditativas utilizadas por los grandes maestros de todos los tiempos. Conclusión. En todos los métodos para la meditación hay un propósito mínimo de buscar relajación, desarrollo de la atención y paz. Algunos hallazgos sobre los beneficios de la meditación verificados científicamente se incluyen en el índice de anexos por falta de espacio. Concluyen con que la meditación es efectiva para ayudar en un número bastante amplio de desórdenes psicopatológicos. Pero las prácticas inadecuadas y algunas técnicas meditativas pueden conducir a trastornos de la personalidad. Existen numerosas técnicas de meditación, pues como dice el doctor de la Ferrier en el Yoga Yogismo, la concentración es el ejercicio supremo antes de llegar al estado final de reintegración. Y como esto se puede hacer a través de cualquier camino, el yogi puede muy bien concentrarse en una silla, en el sol o en la representación divina de su elección. Pero cualquiera que sea el método o la técnica en la meditación de la conciencia plena,
debe seguirse ciertos pasos, denominados en la Hatha Yoga los angas de la yoga, a través del desarrollo de la atención para llegar finalmente a la integración, la unificación y finalmente a la iluminación. Presentamos la bibliografía de todos los autores y trabajos mencionados en esta exposición y a continuación presentamos los anexos que se han hecho de distintas partes, de distintos investigadores ayurvédicos en la India, investigadores en los Estados Unidos, en Europa y en Asia, para que las personas que quieran profundizar en los detalles de este estudio tengan acceso a ellos. Muchas gracias por su atención. Y esperamos que sigan disfrutando del Congreso de Yoga.